Luis Ortega Bru nace en San Roque, Cádiz, el 10 del 9 de 1916. Fallece en Sevilla el 21 del 11 de 1982. Escultor. Es uno de los máximos exponentes de la imaginería procesional contemporánea. Se inició temprano en el modelado del barro, en la alfarería de su padre. Desarrolló a partir de 1931 una primera formación escultórica en la Escuela de Arte y Oficio de la Línea de la Concesión, Cádiz. Sus prometedoras dotes artísticos hicieron que el ayuntamiento de su pueblo natal le concediera una beca para completar su estudio en Barcelona. Estas perspectivas quedaron rotas, sin embargo, por la guerra civil, que supuso un duro golpe para el joven artista. Nació en el seno de una familia de ideas republicanas. Sus padres fueron fusilados y él encarcelado. Pasaron varios años en el campo de concentración. En 1943 consiguió el primer premio del primer certamen de escultura de Cádiz con su obra Los Titanes, éxito que le llegó a trasladarse a Sevilla al año siguiente. En 1945 ingresa en la Escuela de Arte Aplicada de la capital hispalense, donde tuvo como profesor al escultor Juan Luis Vallazos Parodi, 1908 a 1986. En esta ciudad entró en contacto con el pintor Baldomero Romero Rendelsi, 1922 a 1927, con quien compartió la inspiración en los modelos barrocos sevillanos, que caracterizó de manera especial su primera etapa sevillana y una particular tendencia expresionista. En 1952 se casó con Carmen León Ortega, con quien tuvo 4 hijos. Su actividad se explica dentro del contexto de fomento de la religiosidad popular, llevada a cabo por el régimen franquista, convirtiéndose las cofradías en su primer mecenas. A partir de este momento, en este sentido, su principal obra de estos años es el misterio del traslado al sepulcro de la cofradía hispalense de Santa Marta, por el cual recibió la encomienda de Alfonso X el Sabio en 1953. En 1955 se traslada a Madrid a recibir el encargo de realizar 8 relieves de bronce para la puerta de la Secretaría del Estado del Vaticano. A partir de este momento se instaló en la capital de España, ocupando el puesto de maestro escultor en los talleres Granda. De este modo se inicia su llamada etapa castellana, en la que es palpable la influencia de los manieristas castellanos, caso del Greco, y los escultores Alonso de Berruguete y Juan de Guani. A ellos se le une un intento de renovación de la imaginería por la vía de la experimentación técnica y cierto gusto por la asimetría y la descomposición geométrica de las formas. Esa inquietud renovada le llevó a una prolificada producción de carácter profano, de gran diversidad técnica y temática, ajena al tradicionalismo de neobarroco cofrade. Tras el periodo en Jerez de la Frontera, 1967 a 1972, donde imparte clases en la Escuela de Arte y Oficio, y una nueva etapa madrileña, acabó su sueño en Sevilla, donde residía a partir de 1978. Obra de Los Titanes, 1943. Imaginería del retablo mayor de la Basílica de la Macarena de Sevilla, 1950. Santísimo Cristo de la Misericordia de la Cofradía del Baratillo, Sevilla, 1950. Misterio del traslado al sepulcro de la Cofradía de Santa Marta, Sevilla, 1953. Santísimo Cristo de la Salud de la Cofradía de Montesinos, Sevilla, 1953. Grupo de la Piedad,
La Cofradía de la Angustia, la línea de la Concesión, Cádiz, 1954. Inmaculada de la Parroquia de la Concesión, la línea de la Concesión, 1954. Crucificado de la Parroquia de la Inmaculada, Campamento de Cádiz, 1955. Santísimo Cristo de la Veracruz, de la Cofradía del Perdón, Manzanares, Ciudad Real, 1955. Misterio del descendimiento de la Cofradía de la Soledad de la Frontera, Cádiz, 1957. Resurrección, Museo Luis Ortega Bru, San Roque, Cádiz, 1958. Retablo de la ermita de la Veracruz, Manzanares, 1962 a 1968. La Piedad, Museo Luis Ortega Bru, San Roque, Cádiz, 1963. Nuestros Padres Jesús de la Salud de la Cofradía de las Tres Caídas de Rota, Cádiz, 1967. Parte de la imaginería del misterio de la Cofradía de la Cena de Jerez de la Frontera, 1967 a 1968. Monumento a Ramón Torras Sabadell, 1968. El Éxodo de Gibraltar, Sala Capitular del Ayuntamiento de San Roque de Cádiz, 1970. Misterio de la flagelación de la Cofradía de Cristo atado a la columna, Manzanares, 1971. Crucificado del Monasterio de la Bernarda de Burgos, 1974. Inmaculada del Monasterio de la Bernarda Burgos, 1975. Nuestros Padres Jesús de su soberano poder, el de la Cofradía de San Gonzalo Sevilla, 1975. Apostolado del Misterio de la Cofradía de la Cena, Sevilla, 1975 a 1982. Dolorosa de la Cofradía del Cristo atado a la columna, Manzanares, 1976. Nazareno de la Cofradía de la Pasión de Málaga, 1976. Misterio de la Cofradía de la Oración del Huerto de Huelva, 1976 a 1977. Cristo de la Cofradía del Descendimiento de Málaga, 1979. María Santísima de la Salud de la Cofradía de San Gonzalo Sevilla, 1980. Crucificado de la Cofradía de Perdón de Cádiz, 1981. Nuestro Padre Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes de la Cofradía del Amor, Córdoba, 1982. Museo Ortega Bru. Conocer y comprender la obra del insigne imaginero Luis Ortega Bru tiene una cita obligada en San Roque, en esa ciudad natal del artista. En la parte alta del Palacio de los Gobernadores se expone la colección de esculturas más amplia del autor, más de 160 obras inéditas, en las que se aprecian cómo el artista asimila y maneja los más diversos planteamientos y estilos plásticos, desde la imaginería barroca hasta las nuevas tendencias abstractas y expresionistas. La Resurrección es otra obra original que se expone en una de las salas. Está compuesta por 5 figuras, representando la escena de la resurrección de Cristo. Su realización es en madera de cedro y el artista no llegó a realizar el policromado. La figura central es el Cristo y muestra un movimiento extraordinario por sus dimensiones y expresividad. Se trata de una pieza única. Esa pieza es de los años 60 del siglo XX y fue tallada por una cofradía de Jerez de la Frontera, pero a la Junta de Gobierno le pareció un planteamiento muy atrevido para la época y el autor decidió que permaneciera en su colección privada. En la segunda sala se observa el banco y herramientas del artista, así como algunas obras que quedaron sin terminar.